Pues en teoría, yo digo en teoría, pues todo en teoría acá. El gobierno siempre dijo que ese impuesto trucho, que dice a las grandes fortunas, y van a ver que van a pagarlo más de 12.000 personas, bastante más, si lo pagan, porque creo que esto termina judicializado, no lo dudes, porque hay doble imposición, hay un tema hay un tema anticonstitucional en algunos puntos. Esto es un mamarracho jurídico, además, el proyecto. Ahora, que decían que era por el tema de la pandemia, y hay una parte que está destinada a YPF, y hay otra parte que está destinada a obra pública. Explícame dónde está la pandemia en eso. Igual, de todas maneras, te digo, en la nefasta historia argentina en materia fiscal, todas estas asignaciones específicas, es decir, un impuesto que dice lo vamos a usar para esto, va todo al Tesoro y marche preso. En el esquema argentino, el jefe de gabinete después cambia las partidas y lo manda a cualquier lado. Otro problema, porque no es nada coparticipable. No, además. Porque después van a ser los gobernadores y decir, che, espera, ¿y mi parte de esto dónde está? La mía, ¿dónde está? Claro, porque no es casi un bienes personales, pero no es coparticipable. Es un mamarracho jurídico que yo creo particularmente que no va a terminar bien. Y además no van a recaudar absolutamente nada. ¿Qué más? Promover las inversiones. Acá te cito la frase de Alberto Fernández. Vamos a pedirle a los que inviertan para producir, para dar trabajo, para quedarse en el país, no para aprovechar una ocasión financieramente oportuna. Por eso, dale. No, perdón que te diga algo. Y le metes un impuesto en el momento en que vas a... Vamos a hablar también a Alberto Fernández. Es decir, Alberto Fernández, presidente, le está hablando a los supuestos empresarios que les está metiendo un impuesto nuevo. Y si algo tenían para invertir, seguramente no lo van a invertir porque van a tener que pagar ese impuesto, que yo tampoco creo que lo paguen. Pero eso es un contrasentido, un completo contrasentido. Si quieren que el sector privado invierta, tienen que dejar de sacarle dinero al sector privado. Porque entonces, ¿con qué van a invertir? Porque no es que le están poniendo un impuesto a Bill Gates. José Pyme lo va a pagar, más allá de lo que quiera decir el gobierno, que esto no es para empresas. Ya sé que no es para empresas, pero José Pyme, que es el dueño de una pyme, es el titular de la sociedad, lo tiene en su patrimonio y lo va a pagar. Entonces, ¿qué es lo que te dicen desde el gobierno? No, pero en realidad es valor fiscal, entonces no va a llegar a los 3 millones de dólares porque el corte al 31 de diciembre da 2 millones de dólares. José Pyme lo va a pagar igual. Entonces, ¿cómo le van a pedir a José Pyme que invierta si lo están sacudiendo con otro impuesto que además es doble o triple imposición? Por eso digo que además es un mamarracho jurídico. Sean coherentes. Si estamos pidiéndole al sector privado que invierta, sáquenle la presión tributaria, no le sigan agregando impuestos, porque no hay plata para invertir. ¿De dónde va a sacar el sector privado dinero para invertir más allá de uno o dos sectores que pueden haber ganado? ¿Cómo creen que están las empresas ahora? Es un contrasentido. Le vamos a pedir a los empresarios que inviertan. ¿Con qué? Si lo que le está pidiendo es, le vamos a pedir a los empresarios que inviertan, pero te pongo otro impuesto para cubrir la ineficiencia del Estado, porque esto es lo que no te dice después el gobierno. Porque en definitiva es un poquito así del impuesto lo que van a destinar al tema pandemia. El resto tiene destinos, desde YPF, infraestructura, las becas Progresar, tiene destinos que deberían haber salido del pago habitual altísimo que hacemos de impuestos, que nos pagamos 7 meses pagando impuestos, pero por ineficiencia de la política, el anterior, que el anterior del anterior corresponde a este también, tienen la ineficiencia de los políticos que nos gobernaron y nos gobiernan. Entonces, no mientan tampoco con esto. Y después lo otro, ¿no les llama la atención que en toda esta historia, pues yo me remito a la calle Pou, ¿no? Al presidente de Uruguay. ¿Vieron lo que decía el presidente de Uruguay? Que no solo no le vamos a aplicar un impuesto al sector privado, pues es el motor que tiene que arrancar, sino que además le vamos a dar la señal que la política se va a bajar el gasto. Che, ¿cuándo se bajaron el gasto ustedes? En toda esta historia, que nos están dibujando un impuesto a la supuesta riqueza que es nada, porque no hay una supuesta riqueza en José Pyme. Lo tiene todo invertido, como lo tiene un productor en un campo que tal vez valga 3 millones de dólares. Pero el negocio es producir. No tiene los 3 millones líquidos. Digo, la política, ¿qué bajó? ¿Dónde está la baja de la política? Está trabajando cerca del 10% de la planta de la administración pública en forma física, presencial. El resto, ¿sabe lo que debería hacer la política?
Si está funcionando bien con el resto en teletrabajo, vendan los inmuebles. Y otra cosa, no, ¿saben que no pueden? Porque la ley que aprobaron, que es un mamarracho, como te obliga a mantener el espacio físico, sí, entonces no podés. Fíjense que hay contrasentido. Podrían ahorrarse un montón de dinero la administración pública, porque quedó demostrado que con el 10% presencial funciona. No te voy a dar la otra lectura, ¿no? Que sobra cantidad de gente. No te voy a dar esa lectura. Mínimamente te voy a decir, quiere decir que se puede trabajar de otra manera. En serio, ¿no les da vergüenza que todo el tiempo nos están pidiendo al sector privado más y más dinero para tapar su ineficiencia? Que además ni siquiera son capaces de presentar un proyecto. Digo, Heller, ¿por qué no presenta un proyecto donde además todos los políticos, incluido usted, Heller, se bajen los sueldos, las dietas, bajen los gastos? Che, no presentaron uno. Vayan otra vez sobre ganancias si quieren. Digo, ¿en serio? Ganancias del Poder Judicial, ustedes en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo. Digo, no presentaron uno de baja de gastos y encima presentan un proyecto para subir más impuestos. En serio, es casi reírsele en la cara a la gente. Pero sean un poco coherentes en algo. Digo, por lo menos disfracen el populismo de algo. Bájense los gastos ustedes, bajen los gastos de la administración pública. Una cosa, decís, lo presentan y Alberto Fernández dice, le vamos a pedir a los empresarios que inviertan. ¿Y qué van a invertir? ¿Qué van a invertir? Si no hay un mango, si trabajamos 7 meses para pagar impuestos, ¿qué quieren que inviertan? ¿Cuántos pueden invertir en una Argentina que da señales disparatadas? Donde le saca más dinero al sector privado para tapar, insisto, la pésima administración pública de décadas. También me gustaría dejar esto claro, porque no es un patrimonio de este gobierno. Donde le dice la ministra de Seguridad que está bárbaro ocupar tierras, porque es un problema de déficit habitacional, no de seguridad. Y el presidente no dice nada. Donde vas a tratar de quedarte con una empresa porque, vamos, ¿qué quieren que inviertan? Si las señales son espantosas. Entonces, pónganse de acuerdo, den señales coherentes para que la gente pueda invertir, para que los empresarios puedan invertir. Bajen los gastos alguna vez. Una mínima vez. Digo, si vas a presentar... La verdad que es indignante. Pero, presidente, en serio, ¿cómo le va a pedir a los empresarios que inviertan? ¿Por qué van a invertir? Primero, no tienen un mango. Y segundo, ¿por qué no bajan ustedes no se bajan los gastos?